Aneo se tefilá, yo haré una oración I will make a prayer para iniciar la administración. so we can begin the ministration. Padre eterno, Eternal Father, seas tú quien ministre be you who pray por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. through your Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, We don't want to hear the word of man. queremos oír tu preciosa voz. We want to hear your precious voice. En el nombre de Yahshua In HaMashiach, the name of Yahshua HaMashiach, Omen Beomen. Amen, Amen. Su servidor, Your servant, Dr. Javier Palacios Celorio, Dr. Javier Palacios Celorio, Roe de la Quejilá Gozo y Paz, Roe of the Quejilá, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, in México. Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar We invite you to visit los sitios en internet, our sites on the web, gozoypaz.mx, gozoypaz.mx, y el canal de YouTube Shalom 132 and the channel on YouTube, Shalom 132, y jacoswell.net. and jacobswell.net. Usted encontrará videos, You will Audios. find videos, audio, apuntes notes que puede usted bajar, that you can download, copiar copy, y regalar. and give them for free. En esta congregación In this congregation, no se hace negocio we do not make business con la palabra del Todopoderoso. with the word of Elohim. Siéntense, por favor, amados Sahim. Sit down, please. Shebe Bakashahim, bendito es el Abacados, Yahweh Sebaot. El día de hoy Today, vamos a estudiar we are going to study el capítulo 2 chapter 2 del libro de los Hechos. of the Acts book. Es un capítulo It is a chapter muy interesante, very interesting. es muy fuerte It is really strong y muy hermoso. and really beautiful. Abran su Tanaj, Please open your Bible, por favor, en Hechos 2. please, in Acts 2. Ahora, Now, voy a leer en español. I will read in Spanish. Cuando llegó el día de Shavuot, y hago una aclaración, I will make an declaration. no es Pentecostés, This is not Pentecost. es la fiesta de Shavuot. This is the feast of Shavuot. Esa fiesta That feast está en el libro de Levítico, is in the book of Leviticus, capítulo 23, chapter 23, verso 15 verse 15 al verso 22. through verse 22. Las traducciones dicen Pentecostés, The translation says Pentecost, tratando de sacar a la gente trying to take away people from de la Torá, Torah, from the Bible, pero nunca lo lograrán, but they are not going to do it, never. menos ahora Not even now, que está la restauración. because the restoration is here now. Entonces en español dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Ustedes en casa You in your house van a leer el del verso 1 are going to read it from verse 1 al verso 4 en inglés. to verse 4 in English. Ahora, Now, iré ministrando. I will preach it. Esto no sucedió It didn't happen en el aposento alto, en una casa. in the second floor of a house. Esto sucedió It happened en el templo, in the temple. en el Bet Hamikdash, en el In the templo. Hamikdash, in the temple. ¿Por qué lo decimos? Why do we say that? Bueno, porque había una multitud de gente Well, because there was a great multitude of people, y una multitud and a multitude no cabe en una casa, doesn't fit within a house, pero en el templo sí, but in the temple, of course, porque does, el templo era grande. because the temple was big. Ahora, Now, vamos al libro de los Hechos, let's go to the book of en el Acts, capítulo 7 in chapter 7 y en el verso 47. and verse 47. Anótenlo, por favor. Please put it on your notebooks. Y se ha confundido esto And it has created a confusion debido a que due to el templo
The temple también se llama casa. was also called house. Dice Yahshua, Says Joshua, mi casa será llamada casa de oración. my house will be called house of prayer. No dice templo. It doesn't say temple. Pero nosotros sabemos But we know que Hechos capítulo 2 the Acts chapter 2 sucedió en el templo, happened in the temple, por lo que ya expliqué. for what I explained already. Hechos 7:47, más Salomón le edificó casa. Por favor, ahí Eliseo. But it was Solomon who built a house for him. ¿Se dan cuenta? Can you notice it? Dice casa. It says house. Ahora, Now, la cuestión es esta. the question is the following. La iglesia cristiana The Christian church siempre ha tratado has always de tried de llevar a la gente to bring people fuera de la Torah. out of the Bible. Pero repito, But I will repeat, el diablo no lo logrará. the devil will not be successful. Menos, Not even, repito, I will repeat, en esta época de la restauración. in this time of restoration. Ahora, Now, el viento the wind se refiere al Ruach HaKodesh. is talking about the Ruach HaKodesh. Y quiero que abran su Tanaj And I want you to open your Bible en Bereshit, in en Bereshit, Génesis, in Genesis, en el capítulo 15 in chapter 15, y en el verso 17. and in the verse 17. 15, 17. 15, 17. Y vamos a entender And we will understand que el viento that the wind es el Ruach HaKodesh. is the Ruach HaKodesh. Dice Génesis capítulo 15, verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Por favor, When the sun had set and darkness had fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. Entonces se refiere So it's el speaking viento y el fuego that the wind and fire al Ruach HaKodesh, to the Ruach HaKodesh. como en el monte Sinaí, Just like in the Mount Sinai, cuando Yahweh dio la Torah when Yahweh gave the Torah a los hijos de Israel. to the sons of Israel. Ahora vamos a ir Let's go to a Éxodo 3. Exodus 3. Vamos a Éxodo 3. Let's go to Exodus 3. En hebreo se dice Shemot, In Hebrew we say Shemot, que significa nombres. which means names. En Éxodo 3, In Exodus 3, en el verso 2, in verse 2, dice así. Y it se says le, as follows. amén, se le apareció el malach de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Por favor, haga el 2. There the angel of Yahweh appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it didn't burn up. Ahora vamos Now let's go a Éxodo 19, to Exodus 19, verso 18. verse 18. Vamos a ver lo del monte Sinaí. We are going to see what happened at Mount Sinai. Dice Éxodo 19, 18. Todo el monte de Sinaí humeaba porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Ve para acá. Mount Sinai was covered with smoke because Yahweh descended on it in fire. The smoke billowed up from it like smoke from a furnace, and the whole mountain trembled violently. Ahora Now, vayamos a Mateo let's go to Matthew capítulo 3, chapter 3, verso 11. verse 11. Repito, I will repeat. Mateo 3, Matthew 3, verso 11. verse 11. Dice así: Yo a la verdad os hago tevilá en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él hará tevilá, les hará tevilá en el Ruach HaKodesh y fuego. Por favor, haga el 11. Amén. I baptize you with water for repentance, but after me comes one who is more powerful than I,
whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Ruach HaKodesh and fire. De hecho, In fact, quiero que no anoten, I want you not to take notes. hay muchas citas más que hablan de lo mismo. There are many other quotes that speak about the same. Por ejemplo, en Lucas 3, 16, For example, in Luke 3:16, se habla de lo mismo. it talks about the same thing. Ahora, Now, volviendo al libro de los Hechos, going back to the book of Acts, en el capítulo 2, in chapter 2, dice así it says as follows, el verso 4. at verse 4. Y fueron todos llenos de Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach HaKodesh les daba que hablasen. Bebakashach. All of them were filled with the Ruach HaKodesh and began to speak in other tongues as the Ruach HaKodesh enabled them. Ahora, Now, es muy diferente it is very different, el Tevilá del Ruach HaKodesh the Tevilah, the baptism of the Ruach HaKodesh, y la llenura del Ruach HaKodesh. and the filling of the Ruach HaKodesh. De hecho, el Tevilá del Ruach HaKodesh In fact, the Tevilah of the Ruach HaKodesh ocurre una vez en la vida. occurs only one time in the life. Ocurre cuando uno cree en Yahshua Occurs when one believes in Yahshua y decide uno entregarse a Él. and decides to give themselves to Him. La llenura The filling, del Ruach the HaKodesh Ruach HaKodesh, se va dando is being given conforme es la consagración de la persona. according to the person's consecration. Es decir, In other words, la persona se va separando the person is separating himself, herself, más y more más and more del mundo. from the world. Le interesa solamente lo espiritual. He or she is interested only in the spiritual things. Vamos a ver Romanos 6:3. We are going to see Romans 6:3. Romanos 6:3 Romans 6:3. dice así: It says as follows. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, recibido Tevilá en Yahshua Mashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Bebakashach, por favor. Or don't you know that all of us who were baptized into Yahshua HaMashiach were baptized into his death? Entonces, uno recibe el Tevilá Therefore, y uno ya no, uno recibe Tevilá del Ruach HaKodesh one receives the Tevilah of the Ruach HaKodesh porque cree en Yahshua. because one believes in Yahshua. Entonces, hay que morir al mundo. So we have to be dead to the world. No puede uno seguir en el pecado. We cannot still within the committing sins. Ahora, seamos honestos. Now, let's be honest. Eso lleva un proceso. That takes a process. Para nadie For no one, ha sido de entregarse totalmente a Yahshua. it has been to give himself or herself. Solamente Yahshua. los que son predestinados. Only those ones who are predestinate, Cuando reciben un aviso, when they receive a warning, como en el caso de Jeremías, just as the case of Jeremiah, no te cases, Jeremías. do not get married, Jeremiah. Jeremías Jeremiah sabía que era con un propósito, knew that it was with a purpose porque era un predestinado. because he was predestinated. Pero en la mayoría de casos, But in most of the cases, eso, vuelvo a repetir, I will repeat es un proceso. that is a process. Vamos por favor a 1 de Corintios, Please let's go to 1 of Corinthians en el capítulo 12 in chapter 12 y en el verso 13. and in the verse 13. Repito, 1 de Corintios 12, 1 of Corinthians 12, verso 13. verse 13. Dice así: It says as follows. porque por un solo ruaj fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo ruaj. Por favor, Aj. For we were all baptized by one Ruach, so as to form one body, whether Jewish or Gentiles, slaves or free, and we were all given to one Ruach in to drink. Ahora, vamos Now we are going to ver Colosenses 2:12. we are going to read Colossians Colosenses 2, 2:12. 12.
Entonces, el Tevilá So the Tevilah es morir al mundo. is to die to the world. Digamos, como que es el inicio de morir al mundo. So we can say that this is the beginning to die to the world. La persona no tiene que tardar mucho The person doesn't have to take so long en entregarse totalmente, into giving him or herself totally. porque si no, entonces no habrá llenura del Ruach HaKodesh. Otherwise, there is not going to be feeling of the Ruach HaKodesh. Recordemos que los 120 Let's remember that the 120 que se encontraban en el templo, that were in the temple todos estaban consagrados. were all consecrated. Por eso todos recibieron Tevilá That's why all of them received the Tevilah y fueron llenos del Ruach HaKodesh. and were filled of the Ruach HaKodesh. No había una sola persona ahí There was not a person over there que dijera, that could say, no sé si me convenga seguir a Yahshua o al mundo. I'm not convinced yet of what to do, to follow to Yahshua or to follow the world. No había eso. No, there wasn't that. Los 120 The 120 estaban totalmente apartados del mundo were totally separated from the world, y querían servir a Yahshua and they wanted to follow Joshua con todo su corazón, with all their heart, con toda su alma, with all their soul, con toda su fuerza with all their strength, y con toda su mente. and with all their thoughts. Entonces, una persona Then a person no puede decir, lléname de tu Ruach HaKodesh, cannot say, fill me with the Ruach HaKodesh, si no se ha apartado del mundo. if he or she have not separated from the world. Todavía lo tiene atrapado Hasatán. He or she is still trapped by Hasatan. Vamos a leer Colosenses 2:12. Let's read Colossians 2:12. Sepultados con Él en el Tevilá, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Por favor, Having been buried with him in baptism, in which you were also raised with him through your faith in the working of Elohim, who raised him from the dead. Ahora, Now, vamos a volver al libro de los Hechos let's go back to the book of Acts, y vamos a ir, and let's go to, pero atención antes, but pay attention Atención. before that. la llenura del Ruach HaKodesh The feeling of the Ruach HaKodesh se puede dar varias veces can be given several times después del Tevilá del Ruach HaKodesh. after the Tevilah of the Ruach HaKodesh. Repito, mucha I will atención. repeat. Pay so much attention. La llenura The feeling del Ruach of HaKodesh the Ruach HaKodesh se puede dar varias veces can be given several times después de recibir el Tevilá, after receiving the Tevilah bautismo or baptism del Ruach HaKodesh. of the Ruach HaKodesh. Vamos a Hechos 4, Let's go to Acts 4, verso 8. verse 8. 4, 8 de Hechos. Chapter 4 of Acts, in verse 8. Como vio Yahshua HaMashiach Because Joshua saw desde los cielos from the heaven el apartamiento de Kefas, de Pedro, the separation of Peter or Cephas, tuvo más valentía cada día. he was more brave every day. Recordemos algo. Let's remember something. Yahshua había soplado sobre ellos Joshua had blow over them para que recibieran una anticipación so they could receive an anticipation del Ruach of HaKodesh. the Ruach HaKodesh. Entonces, So la idea es the esta. idea is as follows. Recibió del Ruach HaKodesh. He received it from the Ruach HaKodesh. La llenura The feeling vino mucho después. came long after. ¿Cómo es eso? How is that? Él en un inicio At the beginning, mostró he showed miedo. he was afraid. Por eso negó al Adón 3 veces. That's why he denied about Joshua 3 times. Eso dice la Tanaj That's what the Tanakh says, y lo creemos. and we believe it. Entonces aquí en Hechos 4, So here in Acts 4, verso 8, verse 8, dice, entonces Kefas lleno del Ruach HaKodesh les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Ve Bakasha? then Peter, filled with the Ruach HaKodesh, said to them, rulers and elders of the people. Ahora Now, vamos a Hechos 6, verso 3. let's go to Acts 6, verse 3. Hechos 6, verso 3. Acts 6, verse 3. Y cuando lleguemos a ese capítulo,
And when we get to that chapter, lo estudiaremos con calma. we will study it with calm. Dice Hechos 6:3. It says in Acts 6:3, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Ruach HaKodesh y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Por favor, Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Ruach HaKodesh and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Ahora, Now, ¿cuándo fue lleno when was filled Rav Shaul del Ruach Rav HaKodesh? Shaul of the Ruach HaKodesh? Una pregunta primero. Let me ask you a question first. ¿Cuándo recibió el Tevilá del Ruach HaKodesh? When did he receive the Tevilah of the Ruach HaKodesh? Y 2, ¿cuándo fue lleno del Ruach HaKodesh? And the second one, when was he filled with the Ruach HaKodesh? Cuando iba camino a Damasco, When he was on his way to Damascus, él recibió he received una anticipación del Ruach HaKodesh, an anticipation of the Ruach HaKodesh porque él preguntaba, because he was wondering, ¿quién eres, Señor? who are you, Lord? Ahora, veamos entonces Let's see then Hechos 9, Acts 9, verso 17. verse 17. Vamos para allá, Hechos 9, Acts 9, verso 17. verse 17. Dice así. It says as follows. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo o Shaul, el Adón Yahshua que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodesh. Ve para acá ya. Then Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Shaul, he said, Brother Shaul, the Lord, the Adon Yahshua, who appeared to you on the road as you were coming here, has sent me so that you may see again and be filled with the Ruach HaKodesh. ¿Cómo se da la llenura del Ruach HaKodesh? How is the filling of the Ruach HaKodesh given? 1, Number one, apartándose del mundo. getting separated from the world. Y 2, And second, cuando uno va viendo when one is seeing o viviendo or living los milagros de Yahshua, or experiencing the miracles of Joshua, que los enfermos son sanados, that the sick people is being healed, que nuestra predicación da resultado that our preach is giving fruits, gracias a Yahshua. thanks to Joshua. Entonces entra alegría, That's when we feel some happiness. entra un gozo We feel joy, y eso nos da más seguridad. and it makes us to feel more secure, Y eso entonces hace and that makes que sea uno más lleno del Ruach HaKodesh. that one can be filled even more with the Ruach HaKodesh. Entonces son debido a esas experiencias. So it's due to those experiences. Vamos a Hechos 13, Let's go to Acts 13, verso 9. verse 9. En Hechos 13, verso 9, In Acts 13, verse 9, para ese entonces for them, ya Rav Shaul Rab Shaul había tenido muchas experiencias have had so many experiences already de ver milagros. of seeing miracles. Dice Hechos 13:9. Entonces Saulo, también es Rav Shaul, lleno del Ruach HaKodesh, fijando en él los ojos. Hasta ahí vamos a llegar. Nada más el 9, por favor. Amén. Then Shaul, who was also called Paul, filled with the Ruach HaKodesh, looked straight at Elymas and said, Entonces, Therefore, uno se aparta del mundo we get separated from the world, y entonces siente uno que el Eterno and that's when we feel that the Eternal nos empieza a usar. is start using us. Es ahí donde es uno probado. That's when one gets tested. Si uno se exalta, If one gets angry, se enorgullece, we get se subvert. exalta, sí. Entonces el Eterno ya no da más llenura. That's when the Eternal doesn't give us more feeling. Si hay una sinceridad de corazón If our heart is sincere y le da uno toda la gloria a Yahshua, and we give all the splendor to Joshua, entonces is then Yahshua when Joshua sigue llenándonos de su Ruach HaKodesh. is he is still filling us with more
Ruach HaKodesh. Es en esta etapa It's in this stage donde es más peligroso para muchos where it's even more dangerous for many que han sido llamados. that have been called. Caen en orgullo, They feel in selfishness, en codicia por el dinero, in angriness for money, y entonces son reprobados. and that's when they are. Yahshua los They desecha. fail. That's how they are thrown out. Ahora, Now, recordemos que en Shavuot, let's remember that in Shavuot, de Hechos capítulo 2, which is in Acts 2, había there were Jewish from the diaspora. Vamos Let's go al to- libro de Santiago, Jacob Let's go to the book of James 1:1. 1:1. Santiago 1:1. James chapter 1, verse 1. Y él sabía And he knew de las 10 tribus of the 10 tribes perdidas that were lost de Israel. of Israel. Nada, él no pensaba que solamente ellos eran los judíos, He didn't know that they were only the only Jewish people o más bien los israelitas. or the only Israelites. Vean, Let's see. dice Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yahshua Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Por favor, James, a servant of Elohim and of the Adon Yahshua HaMashiach, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. Ahora, Now, Kefas, Cephas, Pedro, Peter, sabía perfectamente bien knew perfectly well sobre la diáspora. about the diaspora. Vamos a primera de Kefas, Let's go to the first of Peter, 1:1. chapter 1, verse 1. Dice así, It says as follows. Kefas, Peter, apóstol de Yahshua Mashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por favor, Peter, an apostle of Yahshua HaMashiach, to Elohim's elect, exiles scattered throughout the province of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Esto es importante This is very important porque ellos habían venido a la fiesta de Shavuot because they came to the feast of Shavuot y ellos también hablaban otros idiomas. and they also speak several other languages. No hablaban bibi bababu. They didn't speak blah blah blah. No, ellos hablaban otros idiomas. No, they spoke several other languages. Entonces, en Hechos 2:5, In Acts 2:5, lo voy a leer en español. I'll read it in Spanish. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de vino. Entonces Kefas poniéndose en pie, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están tomados, borrachos, ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ahora, Now, ustedes van a leer allá en casa después, you will read all these verses there in your house en inglés, in English, del capítulo 5, del verso 5 from verse 5 al verso 15, through verse 15, donde dice la hora tercera del día where it says the third hour, corresponde a las 9 de la mañana. it means 9 o'clock a.m. Bueno, Well, ¿qué es lo que se narra aquí what is narrated en la bendita here Tanaj? in the blessed Bible, Tanakh? Ellos quedaron perplejos They were astonished al escuchar a judíos when they spoke other Jewish, hablar otras lenguas. speak several other languages.
Estos judíos These Jewish reunidos, los 120, that were together, the 120, la mayoría eran galileos, most of them were Galileans. pero aquí estaban hablando otras lenguas. Here they were speaking several other languages. Y aquí, And here, en estos versos, in these verses, vemos cantidad de países. we'll see a great quantity of countries. Significa que hablaron muchas lenguas. That means that they speak many languages. Ahora, Now, la idea es que aquí no hubo arrepentimiento. the idea that there was not a repentance here. Los 120 empezaron a hablar maravillas de Elohim. The 120 began to speak marvelous things about Yahshua HaMashiach. Ellos dijeron, They miren esto que ha hecho Elohim, say, look at this that Elohim has done. pero no hubo un arrepentimiento But there was not repentance de los que los escucharon. from those who listened that. Más bien hubo burla. On the other hand, they were making fun of them. Bueno, Well, en el verso 14, in verse 14, Kefas, Pedro, habla Cephas, Peter said y dice varias cosas. and said several things. Voy a leer el verso 16. I will read the verse 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Elohim, derramaré de mi Ruach HaKodesh sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Ruach HaKodesh, y profetizarán. Y daré prodigios, arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Adón será salvo. Ahora, Now, ustedes en casa, there in your houses, leerán por favor you will see en inglés and read del in verso English 16 from verse 16 al verso 21. through verse 21. ¿Qué dijo Kefas? What did Cephas say? Este es el cumplimiento de la profecía. This is the accomplishment of the prophecy. Es decir, In other words, Kefas estaba dando una defensa Cephas was giving a defense y una explicación. and an explanation. También Also, manifestó que Yahshua es el Mashiach. he manifested that Yahshua is Messiah. Ahora, Now, aquí está profetizando he is prophesying las lunas de sangre the moons of blood que vivimos en el 2014-2015. that we were living in the 2014 and 2015. Ahora, Now, dice el verso 22, it says in verse 22, varones israelita, oís estas palabras, Yahshua, Nazareo, varón aprobado por Elohim entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Elohim hizo entre nosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, colgándolo del madero. Entonces ustedes van a leer en inglés, por favor, so you are going to read in English del verso 22 from verse al 22 23. to 23. Ahora, Now, en el verso 24 in verse 24, dice, it says, al cual Elohim levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Adón siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora now, leerán del verso 24 you will read from verse 24 al verso 28. through verse 28. Entonces, Kefas, So, Cephas, lleno del Ruach HaKodesh, who was filled of the Ruach HaKodesh, ya no era cobarde, was not a coward anymore. por así decirlo. Used for say something. Ya no mostraba cobardía, He was not coward anymore. sino mucho valor. He showed a lot of braveness. Y eso es clave And that's a clue, para darse cuenta so we can notice si una persona está llena if a person O is no full or is not del Ruach of HaKodesh. the Ruach HaKodesh. Hablar sin temor, To speak without being afraid, sin miedo.
without afraid. Dar una tarjeta To give a de gozo y paz business sin miedo. card, Gozo y Paz. Regalar un CD de gozo y paz sin miedo. To give a CD from Gozo y Paz without being afraid. Con seguridad. With security. Esta es mi vestimenta. These are my garments. Así ando en la calle. That's how I am walking on the street. No tengo de qué avergonzarme. I'm nothing to be afraid. I'm not. Pero hay gente que no. But there are some people that Se esconde los zip-zip. they hide Se quita la cobertura de la cabeza. They take away the cover of the head, Y si es posible hasta se rasura. and even they cut out their. Habrá situaciones There will be some situations que platicaremos después. that we will talk about later on. Kefas entonces Then Kephas habla de las obras de Yahshua Mashiach, is speaking about the acts of Yahshua HaMashiach, de su testimonio, of his testimony, de su resurrección of his resurrection, y and algo importante, there is something important, que Él es la vida como tal. that he is the life as it is. Ahora, Now, en el verso 14 y in verse 15 14 and es 15, importante que hayan puesto 9 de la mañana. this is very important that you note that it is 9 o'clock in the morning. Del verso 16 From verse 16 al verso 21 to verse 21 es la profecía is the prophecy de Joel. of Joel. Vamos para allá. Let's go there. Joel, Joel, capítulo chapter 2, 2, verso 28. 28. Joel Joel 2, 28. 2, 28. Para que los hermanos que son nuevos en la Torá So the new brethren that are new in the Torah vean que está escrito. can see that this is written. Entonces es Joel 2, 28. So it is in Joel 2, 28. Dice así: It says as follows. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre Ruach HaKodesh, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Por favor, And afterward I will pour out my ruach on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. 29. Y también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré de mi Ruach HaKodesh en aquellos días. Por favor. Verse 29. Even on my servants, both men and women, I will pour out my ruach HaKodesh in those days. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Por favor. Verse 30. I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and billows of smoke. 31. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh, y todo aquel que invocara el nombre de Yahweh será salvo, porque en el Kadosh, en el monte de Sion, y Yerushalayim habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Por favor. Verses 31 and 32. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and dreadful day of Yahweh, and everyone who calls on the name of Yahweh will be saved. For on Mount Sinai and in Jerusalem there will be deliverance, as Yahweh has said, even among the survivors whom Yahweh calls. Ahora, Now, vamos otra vez al libro de los Hechos. let's go again to the book of Acts. En el capítulo 2, In verse 2, verso 22. verse 22. Hechos 2, Acts 2, verso 22. verse 22. Y nuestro ángel Eliseo lo va a leer en inglés. Amén. Fellow Israelites, listen to this. Yahshua of Nazareth was a man accredited by Elohim to you by miracles, wonders and signs, which Elohim did among you through him, as you yourself know. Ahora, Now, Hechos 2:22 2:22 corresponde a Corresponds Colosenses to Colossians 1:22. 1:22. Vamos para allá. Let's go there. Colosenses 1:22. Colossians 1:22. En Colosenses 1:22 dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros Kadoshim y sin mancha, irreprensible delante de Él. Vamos a leer entonces en inglés. ¿Se va a leer en inglés? Amén.
Colosenses 1:22. But now he has reconciled you by Yahshua, physical body through death, to present you holy and his sight, without blemish and free from accusation. Ahora, Now, en el capítulo de Hechos 2:23, in the chapter 2 in the book of Acts, chapter 2, verse 23, es muy importante aclarar algo. it's very important to make something clear. En Hechos 2:23 In Acts 2:23, dice así: it states, a este entregado por el determinado consejo. Nada más hasta ahí, Pepakasha. this man was handed over you by Elohim's deliberate. Ahora, Now, muchos piensan que es el Sanedrín. many people think that this is the Sanhedrin. Aquí, Here, no, no se refiere al Sanedrín, it is not talking about the Sanhedrin, sino al consejo de Elohim. but to the deliverance of Elohim. Es decir, In other words, era una necesidad divina it was a divine necessity que Yahshua pagara por nuestros pecados. that Joshua would pay for our sins. Vean cómo dice, Let's see how it says. 23. 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim. A ver, This man was handed over you by Elohim's deliberate plan and foreknowledge. entonces, Then, es como si dijera, it's as if he has said, por el consejo de Elohim because of the deliverance of Elohim y por la necesidad divina and because of the divine necessity de que Yahshua muriera por nuestros pecados, that Joshua would die for our sins, prendisteis y matasteis por manos de inicuos colgándolo del madero. and you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the piece of timber. Ah, ahora se entiende mejor. Now you understand it better. No fue el Sanedrín It was not the el Sanhedrin, que decidió colgarlo del madero, the one that decided to hang him from the Sin- piece of timber, sino él mismo. but him by himself. Yahshua dijo, Joshua said, tengo poder para dar mi vida I have the power to give my life y para volverla a tomar. and to take it again. Aleluya. Hallelujah. Ahora, Now, cuando dice inicuos, when it says wicked men, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. A ver, Bebakasha. it says, with the help of wicked men, you put him to death. Entonces está diciendo So it is saying, judíos e inicuos. Jewish people and wicked men. Se está refiriendo a Goyim, It is talking about Gentiles, a paganos, the pagan people, como los romanos, Jews like the Romans, sin Torah. without Torah. Entonces, tanto judíos So both Jewish y gentiles and Gentiles eran culpables. were blamed. Pero recuerden, But remember, los judíos no mataron a Yahshua. the Jewish people didn't kill Joshua. Él murió por nuestros pecados. He died because of our sins. Eso que quede claro. Let's make that clear. Ahora, Now, tenemos Hechos we have Acts 2:23. 2:23. Ahora, quiero llevarlos a Hechos Now, I want you to go to Acts 4:10. 4:10. 4:10. 4:10. Dice así: It states, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua Mashiach de Nazaret, a quien vosotros colgasteis del madero, a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por favor, Then know this, you and all the people of Israel, it is by the name of Yahshua HaMashiach of Nazareth, whom you hang from the piece of timber, but whom Elohim raised from the dead, that this man stands before you healed. entonces, Then se da claramente a entender we can understand clearly
ustedes lo colgaron del madero. saying, "You hang him from the piece of a timber." Pero Él vive, But he is still alive. Yahshua vive, Yahshua is still alive, y Él sigue haciendo milagros. and he is still doing miracles. Vamos al 7:52 de Hechos, Let's go to 7:52. Acts 7:52 in Acts. Ahora, Now, en Hechos 7:52, in Acts 7:52, voy primero a leerlo. I'm going to read first. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? ¿Todos el 52? Amén. Perdón, 52. Was there ever a prophet your ancestors did not persecute? They even killed those who predicate the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. Ahora, Now, el diablo huele, the devil smells. por así decirlo. Used for say something. Todos los profetas hablaron de Yahshua Mashiach All the prophets spoke about Yahshua HaMashiach, y siempre estaban anunciando al pueblo and they were always announcing the people que se guardara la Torah. that they should observe Torah. Reyes desobedientes, Disobedient kings, pueblo desobediente, people disobedient, levitas desobedientes, the, los Juanín Levit- desobedientes. Cohens who were disobedient. Y entonces Then lo que hacían era matar a los profetas. what they did was to kill prophets. Lo dice Yahshua mismo. Is Yahshua who is saying. Ahora vamos a capítulo 13, Let's go to the chapter en el 13, verso 22. in verse 22. En el verso 13:22 dice: 13:22 it states, Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A ver, por favor. 13, verso 22 de Hechos. after removing Shaul, he made David their king. Elohim testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Ahora, Now, sabemos que Yahshua es divino. we know that Yahshua is divine. Sin embargo, la Tanakh habla Nevertheless, the Tanakh speaks del linaje de David. the descendants of David. La idea es esta: The idea is as follows. judíos y gentiles Jewish and Gentiles se pusieron de acuerdo agree para colgar a Yahshua to hang Yahshua del madero. from the piece from a Pero piece of es timber. muy importante But this is very important ver que los judíos no mataron a Yahshua. to see that the Jewish people didn't kill Yahshua. Es muy importante. This is very important. Rechazaron su mensaje. They reject his message. Eso lo vamos a ver en otros We capítulos. will see that in some other chapters. Ahora, recuerden, Now, remember, yo ministré en Pesach I preach on Pesach que para colgar a Yahshua del madero, that in order to hang Yahshua from the piece of timber, todos los que eran enemigos all of them who were enemies se volvieron amigos. became friends. Herodes, Herod, Pilatos, Pilatus, judíos y romanos, Jewish and Romans, etcétera, etcétera, etcétera. etc., etc. Entonces la idea es que los que eran enemigos todos se volvieron amigos, So the idea is that all of them who were enemies now are friends. unieron fuerzas. They unite their strengths. Así será en la persecución que viene. That's how the persecution is going to be, the one is coming. Yahshua HaMashiach les reprenda. Yahshua HaMashiach repents that to them. Ahora, Now, vamos por favor let's go a please Hechos 2, to Acts 2, verso 24. verse 24. Dice así, It states, Hechos 2, verso 24. Acts 2, verse 24.
al cual Elohim levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Por favor, But Elohim raised him from the dead, freeing him from the agony of death, because it was impossible for death to keep its hold on him. Ahora, Now, vamos a Juan, Yohanan let's go to John 20, verso 9. 20, verse 9. Yohanan 20, verso 9. John 20, verse 9. Dice así: It states, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Bebakashah. they still didn't understand from scriptures that Joshua had to raise from the dead. Ahora, Now, la resurrección es una doctrina básica. the resurrection is a basic doctrine. Cada día el anti-Mashiach Every day the anti-Messiah va poniendo en el pensamiento de las personas is putting in the thoughts of people no creer en la resurrección de Yahshua. not to believe in the resurrection of Joshua. Inclusive doctrinas Even some doctrines de los que muchos que se dicen cristianos of many of those who call themselves Messianic, dicen esto: they say that su cuerpo se echó a perder. his body get corruption. Yahshua Hamashiach les reprenda, Joshua HaMashiach reprends him porque él vive. them, because he is still alive. Yahshua vive. Joshua is alive. Ahora, Now, vamos a Marcos, Let's go to a Mark. Hechos, capítulo 3, let's go to Acts verso chapter 3, 15. verse 15. Vamos allá Let's go there. a Hechos 3, verso 15. Acts 3, verse 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por favor, You killed the author of life, but Elohim raised him from the dead. We are witness of this. Ahora, Now, vemos todo el tiempo we see all the time cómo mataron how they kill al autor de la vida. the author of life. El autor de la vida solamente es Elohim. The author of life is only Elohim. Este es otro verso This is another verse para demostrar que Yahshua that show us that Joshua es Elohim. is Elohim. Ahora, Now, esto tiene relación, this has a relationship. por eso dije Marcos, That's why porque I tiene say relación Mark. con Marcos 16, verso 17. Vamos para allá. Let's go to Mark, Marcos 16, verso 16. 17. verse. Vamos para allá. Let's go there. Dice así Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Por favor, And Mark 16:17. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. Entonces, So, la resurrección de Yahshua the resurrection of Joshua y el Tevilá and the Tevilah y la llenura del Ruach and HaKodesh the filling of the Ruach HaKodesh, hacen milagros. they do miracles. Vamos a Hechos 10, Let's go to Acts 10, verso 40. verse Hechos 10, verso 40. Acts 10, verse 40. Entonces, la resurrección So the de resurrection Yahshua of Joshua es una doctrina básica. is a basic doctrine. Hechos 10, verso 40. Acts 10, verse 40. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase. Por favor, But Elohim raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. ahora vamos a Now let's Hechos go to Acts 13, 30. 13:30. Hechos 13, 30. Acts 13:30. En Hechos 13, 30 dice: In Acts 13:30 states, Mas Elohim le levantó de los muertos. Bebakashah. but Elohim raised him from the dead. Ahora vamos Let's go a Hechos to Acts 17, 17:31. 31. Repito, I repeat,
La resurrección es una doctrina básica. The resurrection is a basic doctrine. Hechos Acts 17, verso 17. 31. verse 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por favor. For he has set a day when he will judge the world with justice by the men he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead. Ahora, la resurrección de Yahshua Now the resurrection of Joshua es una señal indudable is a sign without a doubt para judíos y gentiles. for Jewish people and Gentiles. Vamos a Hechos 26, Let's go to Acts. verso 23. Let's go to Acts 26, verse 23. Repito, Hechos 26, I repeat, Acts verso 26, 23. verse 23. Que el Mashiach había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, al pueblo judío y a los gentiles. Por favor. That the Messiah would suffer and as the first to rise from the dead would bring the message of light to his own people and to the Gentile. Ahora, Now, vamos a Hechos 2 otra vez, let's go back to Acts 2 again. en el verso 25 On verse 25 hacia el 35. through 35. Hechos 2, Acts 2, verso 25 verse 25 al 35. through 35. Yo voy a leerlo en español. I read it in Spanish. Dice así, porque David dice de él, veía al Adón siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu Kadosh vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, ustedes van a leer Then you are going to del read verso 25 from verse 25 al verso 29. through verse 29. Aquí Kefas está diciendo, Kephas is saying here, no es David, it's not David, porque su sepulcro está con nosotros hasta hoy, because his grave is here with us up to this day. sino que Yahshua es el Mashiach. But Joshua is the Messiah. Ahora, Now, el verso 30 dice, pero Verso siendo 30. profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mashiach para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Mashiach, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne corrupción. No vio corrupción. A este Yahshua resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Elohim y habiendo recibido del Abba la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dije al Adón, a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ustedes van a leer, you will read por favor, en inglés, in English del verso 25 from verse 25 al verso 35. through verse 35. Entonces, So, está diciendo, it is saying, David David murió, died. está sepultado, He's buried, y su sepulcro está hasta hoy. and his grave is still here up to today. Ahora, Now, la promesa está en el verso 33. the promise is in the verse 33. La promesa del Ruach HaKodesh, The promise of the Ruach HaKodesh que ha derramado esto que vosotros veis y oís. has put this that you see and hear, Y claramente dice and it clearly says que David no subió a los cielos. that David didn't ascend to the heaven. No subió a los cielos. He didn't ascend to heaven. Eso es muy importante. This is very important. Esta es una profecía This is a prophecy que se encuentra en el Salmo 16, that we can find in Psalm. verso 8 al 11. No vamos para allá. We are not going to go to there. Salmo 16, Psalm 16, verso 8 al 11. verses 8 through 11. Entonces,
So, por partes. let's go on by Uno. parts. 1. La profecía del Salmo 16. The prophecy of Psalm 16. 2. 2. La existencia del sepulcro de David. The existence of the grave of David. 3. 3. Los testigos de la resurrección. The witnesses of the resurrección. resurrection. Ahora, el Hades Now, the Hades significa la tumba means the grave y o lugar igual al mundo. or a place within the world. Entonces, So- es un lugar It is a place inferior of the underworld donde los espíritus where the spirits que han partido that have gone se encontraban antes. were found there before. Entonces, So, David, David, el rey, the king, no se podía referir a sí mismo couldn't speak about himself en el Salmo in 16. Psalm 16. No, No, se estaba refiriendo a Yahshua, he was talking about Joshua, quien es el Mashiach. who is the Messiah. Ahora, Now, vamos al Salmo 132 let's go to Psalm 132, y vamos a ver and we'll see el verso the verse 11. 11. Es el Salmo 132, It is the Psalm 132, verso 11. verse 11. Dice así: It states, En verdad juró Yahweh a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre tu trono. Perdón. Amén. Yahweh swore an oath to David, a sure oath he will not revoke. One of your own descendants I will place on your throne. Bueno, creo que va quedando claro. Well, I'm sure this is being clear. Los profetas The prophets dijeron sobre Yahshua, hablaron sobre Yahshua. spoke about Joshua. Aquí había que hacer una aclaración Here we have to clarify y something. la hizo Kefas perfectamente bien, Kephas did it very well porque estaba lleno del Ruach HaKodesh. because he was full of the Ruach HaKodesh. Ahora, Now, hablaremos we are going to speak de los testigos of the witnesses de la of resurrección. the resurrection. Eso es muy importante. This is very important. Vamos a Hechos 3.15, ya lo leímos. Let's go to Acts Hechos 3:15. We already 3.15 read it. dice: Y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por favor, You killed the author of life, but Elohim raised him from the dead. We are witnesses of this. vamos a Hechos Let's go to Acts 5.32. 5:32. En Hechos 5, In Acts 5, verso 32, verse 32. dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Ruach HaKodesh, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. Por favor, We are witnesses of these things, and so is the Ruach HaKodesh, whom Elohim has given to those who obey him. Ahora vamos a Hechos 10, Now let's go to Acts 10, verso 39 al 41. verses 39 to 41. Hechos 10, Acts 10, verso 39 al 41. verses 39 to 41. Dice así: Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yahshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Por favor, del 39 al 41, amén. We are witnesses of everything he did in the country of the Jewish and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a cross. But Elohim, sí. but now, Bueno, well, en Hechos 13, in Acts 13, verso 30 verse 30 y 31. and 31. Hechos 13, Acts 13, verso 30 y 31. verses 30 and 31. Mas Elohim le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea y Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Amén. 31 y 30. But Elohim raised him from the dead, and for many days he was seen by those who had traveled with him from Galilee to Jerusalem.
they are now his witnesses to our people. Ahora, Now, vamos nuevamente a Hechos 2, let's go again to Acts 2 en el verso on the verse 36. 36. Dice el 36 de Hechos 2. It states on the Acts 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien vosotros crucificasteis o colgasteis del madero, Elohim le ha hecho Adón y Mashiach. Por favor, el 36a. Therefore, let all Israel be assured of this: Elohim has made this Joshua, whom you crucified, both Ahora, Adon and Messiah. no puede haber dos dioses. Now, there cannot be two gods. Eso ya lo hemos ministrado. We have spoken about that already. Shema Israel, Shema Israel, Adonai Echad. Adonai Echad. Oye Israel, Listen, Israel, el Adón uno es. the Adon is only one. Entonces, So, en este verso in this verse, se comprueba ya que Yahshua es Elohim. we can prove that Joshua is Elohim. Podemos ver We can see otros versos, pero no es el caso hoy. we can see other verses, but it's Quiero not the lle- case of today. Vamos a ir a Filipenses, por favor. Let's go to Philippians. En Filipenses, In Philippians, en el capítulo 2 in chapter 2 y en el verso 9. and verse 9. Dice la Tanaj The Bible says que that toda rodilla se doblará all the knee will kneel down, y toda lengua confesará and every tongue will confess que Yahshua es el Adón. that Joshua is the Adon. Filipenses 2:9 dice: Philippians 2:9 states, por lo cual Elohim también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bebakashah. therefore Elohim exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Ahora vamos a Hechos 2, Now let's go back to Acts 2, 37. 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Kefas y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Kefas les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Mashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Por favor, 37 y 38. When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahshua HaMashiach, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Ruach HaKodesh. Ahora, Now, aquí está hablando de recibir el Tevilá del Ruach HaKodesh, here is talking about of receiving the Tevilah of the Ruach HaKodesh. porque aunque era en inmersión en agua, Even though it was an immersion of water, la promesa estaba dada. the promise was given already. Dijo Juan el Bautista That's what John the Baptist said, que vendría otro that there was another one más coming poderoso who was stronger, y bautizaría and he will baptize en espíritu with Ruach y fuego. and fire, En el Ruach HaKodesh y fuego. with the Ruach HaKodesh and fire. Ahora, Now, ¿qué pasó aquí? what happened here? Dice que se compungieron de corazón. It's talking about that they were convinced. Eso es como with all una, their hearts. como una herida en el corazón. That's like being hurt on the heart. El Ruach HaKodesh trajo convicción. The Ruach HaKodesh brought them conviction. Nosotros debemos de poner nuestra parte, We have to separate ourselves, pero en sí es el Ruach HaKodesh but it is the Ruach HaKodesh by quien itself convence de pecado. who convinces us to be away from the sin. Vamos a Juan 16, Let's go to John 16, verso 8. verse 8. Juan 16, verso 8 en adelante. John 16, verse 8 and ahead. Dice Juan 16, 8. John 16, 8 states, Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Abba y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por favor, del 8 al 11, amén.
When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. About sin, because people do not believe in me. About righteousness, because I am going to the Father, where you can see me no longer. And about judgment, because the prince of this world now stands condemned. Por eso estas personas That's why these people dijeron, ¿qué haremos? said, what are we going to do? Estaban preocupados. They were concerned. Igual The same nos way pasó a nosotros. is happening to us. ¿Qué haremos? What are we going to do? Y alguien nos tuvo que decir, And someone has to tell us, recibe Tevila, receive the Tevilah, haz liberación, do deliverance, entra a todos los pactos, get into all the covenants, etc. etc. Entonces, So, en Hechos 2, in Acts 2, verso 38, verse 38, y leo el 39, and then the 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Adón, nuestro Elohim, llamare. Por favor, el 39. verse 39. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom Yahweh, our Elohim, will call. Ahora, Now, aquí se habla de Teshuvah, here is spoken about Teshuvah, que es arrepentimiento. which is repentant. El Tevilá The Tevilah debería ser en el nombre de Yahshua, should be in the name of Yahshua, Hamashiach. HaMashiach. La fe es actuar. The faith is to act. El don del Ruach HaKodesh, The spiritual gift of the Ruach HaKodesh, miren, es muy importante esto. this is very important. Look, En el verso 38 in the verse 38, dice, it states, Kefas les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua Mashiach para perdón de los pecados y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Por favor, el 38 nuevamente. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Yahshua HaMashiach, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Ruach HaKodesh. ¿Qué es el don del Ruach HaKodesh? What are the gifts of the Ruach HaKodesh? Es la promesa de Elohim. Are the promise of Elohim. Es la promesa de Elohim, That's the promise of Elohim, del Tevilá. the Tevilah. Ahora, Now, el 40, verso 40, the verse 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Por favor, el 40. with many other words he warned them, and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Sálvense, en pocas palabras. Be saved, in few words. Sálvense de esta perversa generación. Be saved from this corrupt generation. Lo mismo es para ti ahora. It is the same thing for you. Elohim te está hablando hoy mismo. Elohim is talking to you. Sálvate de esta perversa generación. Be saved from this corrupt generation. Y ven a Yahshua HaMashiach. Look at Yahshua HaMashiach. Ahora en el verso 41, Now, in verse 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por favor, those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. En el 42 dice, y perseveraban con la doctrina de los apóstoles, de la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y se repartían a todo lo que según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo de Betamigdash y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, exaltando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Adón añadía cada día a la Kehilá a los que habían de ser salvos. Ahora ustedes, Now you, en casa, in your house, verán will read del verso 41 from verse 41 al verso 47, through verse 47, donde termina where it ends, este capítulo 2. this chapter 2. Ahora, Now, ellos comían juntos. they were eating together. No se refiere It doesn't mean a una santa cena cristiana. to have a Christian holy supper. Ahora, las Now, maravillas The wonders eran milagros. were miracles. Estaban viendo muchos milagros. They were seeing many miracles. Por eso entró temor. That's why they were a little afraid.
Pero muchos ni siquiera viendo milagros but many of them, not even seeing miracles, tienen temor. are afraid. Vamos a 2 de Corintios Let's go to 2 of Corinthians. 2:12. 2 of Corinthians. 2 de Corintios 2 of Corinthians 2:12. 2:12. Dice así 2 de Corintios 2:12. It states on 2 of Corinthians 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Ruach HaKodesh que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. A ver, por favor, el 12. Amén. Now, when I went to Troas, 2:12 perdóname, Mr. Hermeot. I'm sorry, Mr. Hermeot. please forgive me. Pero vamos a leer esa cita. But let's read El that. Eterno sabe por qué. 1 de Corintios 2:12. 1 of Corinthians 2:12. 1 de Corintios 2:12. 1 of Corinthians 2:12. Por favor, amén. 1 de Corintios 2:12. Amén. Corinthians 2:12. What we have received is not the Ruach HaKodesh of the world, but the Ruach who is from Elohim, so that we may understand what Elohim has freely given us. Ahora, Now, en Hechos 2 in Acts 2, dice que todo lo tenían en común, it says that they have everything in common, pero no malgastaban, but they didn't expend over. sino era para las necesidades They used expend for the needs que se iban presentando. that were presenting. Ahora, Now, ellos no comprendieron mucho they didn't understand that much sobre cuándo regresaría Yahshua Mashiach, about when Yahshua HaMashiach will come, pero ciertamente Él vendrá. but certainly he will come back. Ahora, Now, dice al final del segundo capítulo de Hechos it states at the end of the chapter 2 of Acts que otros serán salvos, that some other will be saved, pero esos no los agregamos nosotros. but we do not add them. Dice claramente la Tanaj The Tanakh, the Bible states clearly que Yahshua los agrega. that that it is Joshua who adds them up. Por ejemplo, vamos a Hechos 6:7. For example, let's go to Acts Hechos 6:7. Acts 6:7. Dice así: It states, y crecía la palabra del Adón y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Yerushalayim. También muchos de los Kohanim obedecían a la fe. Por favor. Hechos 6:7. so the word of Elohim spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Ahora vamos a Hechos 9:31. Now let's go to Acts 9:31, Y eso es lo que está pasando ahora. and that is what is happening nowadays. Están habiendo muchos nuevos nacimientos en Yahshua. There are many people who are newborn in Yahshua HaMashiach, Muchos nuevos creyentes. many new believers, Y después será una multitud, and later on will be a great multitude. aunque somos un remanente. And even though we are a remnant, 9:31 dice: entonces las que Hilo tenían shalom, paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Adón, y se acrecentaban fortalecidas por el Ruach HaKodesh. Por favor, 31, amén. then the Kehilot throughout Judea, Galilee, and Samaria enjoy a time of peace and was strengthened, living in the fear of Yahweh and encouraged by the Ruach HaKodesh. It Entonces, increased in number. Mr. Hermot, entonces Then las que Hilot eran fortalecidas. the Kehilot were strengthened. Ahora, Now, un resumen de Hechos capítulo 2. let's make a summary of chapter 2. Una cosa es el Tevilá One thing is the Tevilah del Ruach of HaKodesh the Ruach HaKodesh, y otra cosa es la llenura del Ruach HaKodesh. and a very different one is the feeling of the Ruach HaKodesh. Eso lo vamos a comprender en otros capítulos, We will understand this in other chapters. más profundamente. We'll see deeply. La idea es esta. The idea is as follows. Los 120 The 120 reunidos en el templo that were reunited in the
temple, ellos ya estaban consagrados. they were already consecrated. Ellos no estaban pensando They were not thinking si les convenía o no seguir a Yahshua. if it was convenient or not for them to follow Yahshua. A ellos no les atraía el mundo. They were not attracted by the world. Ellos ya estaban apartados. They were already separated. Por eso fue Tevilá That's why it was Tevilah y llenura del Ruach and the HaKodesh feeling of the Ruach HaKodesh al mismo tiempo. at the same time. Ciertamente ahora, Certainly nowadays, muchos de los que se dicen mesiánicos many of those who are call themselves Messianic no están consagrados. are not consecrated. Todavía tienen ataduras en el mundo They are still having attachments to the world, y por eso no puede haber un fluir del Ruach HaKodesh. and that's why they cannot feel the Ruach HaKodesh. Y es una tristeza, And this is a sadness porque debería de haber muchísimos because there should be a lot of them con Tevilá del Ruach with HaKodesh the Tevilah of the Ruach HaKodesh y con más llenura del Ruach HaKodesh. and with and being full of the Ruach HaKodesh. Ahora me pondré de pie Now I will stand up, y quiero invitarlos a esto. and I want to invite you to do this. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of Yahweh. Hagamos conciencia Let's be conscious de que la naturaleza that nature obedece a Yahshua. obeys Yahshua. La naturaleza Nature obedece a Yahshua en todo. obeys Yahshua in everything. Vamos a ver un pequeño video de 1 minuto We are going to see a video of around 1 minute, y vamos a ver cómo la naturaleza obedece en todo a Yahshua. and we will see how nature obeys in everything to Yahshua. La naturaleza no duda Nature doesn't have a doubt, y tú dirás, and you might say, pero la naturaleza no piensa, but nature doesn't think, pero siente, but it feels. siente. It feels. Está demostrado It is demonstrated que si a unas plantas that if some plants, se les pone música rock pesada, if we put the music of heavy rock to them, mueren. they die. Está demostrado It is demonstrated que si a un grupo de ratones that if a group of mice, se les pone rock pesado, we put rock of, acaban locos. they become crazy. Y si se les pone música tranquila, And on the other hand, if you put nice music to them, sobreviven they survive mucho más. even longer. Veamos Let's see entonces, then. voy a bajar con cuidado. Veamos entonces este tulipán. Let's see then this tulip. Se puso la cámara We put the camera rápida, in a fast way. va anocheciendo, It is getting dark. el tulipán está cerrado, The tulip is su closed capullo, in his button. la noche, This is the night. después empezará a amanecer Then it will come the day, y el tulipán and the tulip empieza begins a sentir to feel que ya es tarde, that it is being late, que es noche, that it is night, pero después percibe but then it perceives que empieza a amanecer that the day has come, y se abre, and it gets up, y se abre. and it opens itself. Y eso sucedió filmado acá, And that happened en el when we patio de la filmed it. Quejilá. Vamos a repetirlo porque es algo tan hermoso. We are going to repeat it because this is so beautiful. La naturaleza obedece a Yahshua. Nature obeys Yahshua. Si la naturaleza obedece a Yahshua, If nature obeys Yahshua, ¿cuánto más nosotros? we should do the same thing too. Decídete entregarte a Yahshua. Take the decision to obey Yahshua. Deja el mundo totalmente Get away from the world. y recibirás Tevilá, And you will receive the Tevilah, y no solamente una llenura, not just the feeling, sino muchas but many del Ruach of the HaKodesh. Ruach HaKodesh. Conviene para tu vida It is very convenient to your y life. conviene para la salvación de otras almas. It is convenient for the salvation of Vean other qué hermosura. souls. Look how pretty it is. El Eterno es bueno, The Eternal is good. Él es bueno He is good. y a Él And exaltamos. we exalt to Him.